la corona de vida. Vamos a abrir la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a leerlo todos juntos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Santiago, capítulo 1, versículo 12. A la voz de 3 lo vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Diga, yo recibo la corona de vida. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es vida para nosotros. Te damos gracias porque ella nos instruye, nos muestra, nos revela, nos escudriña y nos ayuda, Señor, a vencer y a recibir la corona de vida. En esta mañana, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas hablar a tu iglesia, hablar a tus hijos, aquellos que han estado y están pasando por pruebas muy difíciles, aquellos que han sido aporreados por alguna dificultad, aquellos que han sido dañados o estén siendo aporreados por algún mal comportamiento de un ser querido o de un ser allegado, aquellos que estén siendo tentados por el mal. Yo te pido que en esta mañana hables a su corazón, a nuestros corazones, Espíritu Santo, y nos des el poder para recibir la corona de vida. Utiliza mi vida, Señor, que está en sujeción a ti, Señor, y utiliza mi voz y mi boca para impartir, Señor, esta verdad al corazón de tus hijos amados. Te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este versículo de Santiago capítulo 1, versículo 12, es uno de los versículos iniciales del libro de Santiago, ¿cierto? Como ven, está en el capítulo 1. Y yo quiero que antes de eso miremos el versículo 1 de este capítulo, para que miremos quién lo escribe y a quién lo estaba escribiendo. Dice Santiago, del versículo 1, apóstol de Jesús, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, como predicaba mi esposo hace 8 días, era el hermano de Jesús. Se sabe, o según la historia, se conoce que en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, Santiago no creyó en su hermano, ¿cierto? Su medio hermano. Pero una vez vio la verdad de la resurrección y palpó con sus propios ojos que Jesús había sido levantado de los muertos, se convirtió a Jesucristo y se convirtió en uno de los principales líderes en ese tiempo. De hecho, era el principal líder de la iglesia en Jerusalén. Y él le escribe esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. En el versículo 1 está mencionando esto. Y eran aquellos hombres israelitas, judíos del pueblo de Dios, que estaban en tierras de gentiles, en tierras donde no creían en Jesús, en tierras de incrédulos, en tierras de idólatras, en tierra de personas que no caminaban conforme a lo que Dios establecía. Y entonces él les escribe esto, y en toda la carta, que no vamos a hablar de toda la carta, pero realmente el propósito de esta carta es llevar a cada persona y a cada creyente a que tengamos una fe genuina, diga genuina, o sea, verdadera, y que no seamos de los que a tanto hablamos y predicamos y enseñamos y criticamos, sino que seamos personas que más que hablar, nosotros actuamos y con nuestra vida impactamos y con nuestra vida mostramos la gloria de Dios. Entonces él estaba llevando a la iglesia y a estos creyentes a que en medio de estas
personas que eran gentiles, que hacían cosas que no le agradaban a Dios, ellos pudieran mantenerse, más que predicando, que pudieran mantenerse con una fe genuina, verdadera, estable, sin moverse, y que pudieran soportar toda tentación que pudiera presentarse en estos lugares. Entonces, antes de que comencemos aquí, vamos a mirar este pasaje un poco más a detalle. Y entonces en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y antes de que entremos en detalle con lo que es la tentación, de dónde viene la tentación, cómo vencer la tentación, que es el propósito en esta mañana, quiero mostrarles qué es la corona de vida. Aquí está hablando Santiago, está hablando de que los que soporten la tentación, los que alcancen a resistir la prueba, van a recibir la corona de vida. Y la corona de vida, muchas personas aquí se la imaginan como una bendición eterna, en la eternidad. Pero realmente aquí se utiliza la corona en el simbolismo de una diadema, de una guirnalda que se utilizaba en la antigüedad como etiqueta de muchas veces realeza. ¿Alguna vez han visto una película de esas de tiempos antiguos donde los hombres de la realeza utilizan como una coronita aquí, una guirnalda, y salen con su túnica y son las personas de más poder y de más honor? A esto se está haciendo aquí, se está haciendo énfasis aquí a la corona, pero también se está haciendo énfasis al premio, y también se está haciendo a referencia a un símbolo de honor. Y entonces cuando aquí el apóstol nos habla de la corona de vida, nos está hablando de que usted y yo podemos recibir esa etiqueta de personas que vivimos honorablemente, ese premio para disfrutar no solamente la vida eterna, sino disfrutar aquí en esta tierra de una vida abundante, plena y feliz. Nos está hablando de tener en este tiempo, hoy, en la actualidad, una vida llena de plenitud. No una vida llena de tristeza, una vida llena de dolor, una vida llena de cadenas, de insatisfacción. Y hay algo muy común que uno, pues, que percibimos en este tiempo, y es que aún muchas personas que profesan la fe llevan una vida con tan poca paz en su corazón, llevan una vida por dentro como casi que soportando es no derribarse, y una vida tan, como les digo, como con dolores que no han sido solucionados, y allí realmente sin disfrutar la vida que Dios nos ha dado en la actualidad. Entonces yo quiero enseñarte en esta mañana esto que vamos a mirar, porque yo quiero invitarte a que tú puedas tomar la decisión en esta mañana de recibir la corona de vida, de recibir y de experimentar en este tiempo de parte de Dios la plenitud para que tú puedas vivir bien con tu familia, con tus seres queridos, tu vida personal, y que también en la vida eterna puedas tener esa plenitud. Amén. Entonces, lo primero que nos habla aquí después de este versículo 12, en el versículo 13, es: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de qué es la tentación. Con la palabra tentación hay muchas confusiones, ¿cierto? La gente muchas veces dice: no, el diablo me tiene hasta aquí, el diablo me presenta las oportunidades, el diablo me está obligando a caer. O también muchas personas en medio de la tentación o de la prueba meten a Dios y dicen: no, Dios no sé qué tiene conmigo, estoy pagando, Él me está cobrando todo lo que he hecho, Dios está haciendo algo Dios está obrando y quiere de pronto castigarme.
Y de hecho esa posición me parece bien delicada y muy triste y muy deshonrosa para Dios. Pero yo en esta mañana quiero explicarte muy bien qué es la tentación. Aquí en este versículo 12, la palabra tentación significa específicamente poner a prueba. Poner a prueba puede ser para algo bueno o puede ser para algo malo. Pero en este pasaje significa poner a prueba. No está diciendo por quién. Está diciendo poner a prueba. Entonces, cuando algo es puesto a prueba, específicamente la vida de nosotros, entonces puede esto conllevarse por dos lados diferentes. Primero, puede ser una experiencia de bien que Dios permite, escúcheme muy bien mis palabras, que Dios permite con el propósito de fortalecer la fe y el carácter. ¿Cuál es el carácter? Aquellos principios de la palabra de Dios que tú tomas la decisión de implantar y sellar en tu corazón, forman tu carácter. Entonces muchas veces Dios utiliza esta prueba o permite esta prueba, no que la genera, ¿cierto? No que procede de Dios, sino que la permite con el propósito de fortalecernos, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 2, ahí en ese mismo pasaje, miren lo que dice. Capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí esta palabra prueba es similar a la palabra tentación. Aquí no, esa palabra prueba no viene ni del diablo ni de Dios, es poner a prueba. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué propósito tuvo aquí la prueba? ¿Algo bueno o algo malo? Algo muy bueno. Algo muy bueno. Aquí se está poniendo a prueba tu fe, tu carácter, y esa prueba nos va a llevar a que se produzca en nuestra fe una paciencia. Y esa paciencia es como un motor. Esa paciencia en nuestra vida, esperando en el Señor, es como un motor que comienza a producir en nuestra vida una perfección y una cabalidad en nuestra vida y en nuestro carácter sin que nos falte cosa alguna. Entonces, la primera experiencia de bien que puede ser tomada de poner a prueba de la tentación es que Dios lo permite para fortalecerte y para ayudarte. Pero la otra parte de la moneda de la prueba es una experiencia del mal que lleva. ¿Por qué es una experiencia del mal? Porque lleva a que tú sientas una provocación, a que tú seas incitado a algo malo, a que tú sientas de hecho que estás en una adversidad muy tremenda, porque por dentro eso está provocando, esa circunstancia está provocando mucha ira, o mucho dolor, o muchos deseos inmorales, lo que fuera, pero se convierte en una experiencia del mal cuando esa situación Satanás la utiliza para incitarte al mal con la intención de destruirte. De hecho, en este pasaje no dice que Satanás la origina, Satanás la utiliza para incitarte más ahí a ese mal y para destruirte. Muchas veces creemos que la tentación se origina del diablo. Él es el tentador y la palabra del Señor así lo llama, porque Él lo único que quiere es incitarte, ¿cierto?, a hacer el mal. Pero usted se ha dado cuenta que si, por ejemplo, aquí pasa un hombre muy corpulento y, no sé, con diferentes características, a unas mujeres puede generarle una tentación muy tremenda y dice: ay, malos pensamientos y miles de cosas, y a la otra, ¿por qué no se los genera? ¿Verdad que no es que sea realmente algo del diablo? Y si fuera del diablo estaría... o sea, hay otro origen diferente de la tentación que ya lo vamos a mirar. Lo que quiero mostrarles aquí en este pasaje es que la prueba, la tentación que está hablando aquí en este pasaje,
Puede ser una experiencia de bien o puede ser una experiencia del mal, que cuando es utilizada por el diablo para tu destrucción, o es una experiencia de bien cuando Dios la permite para que tú puedas probar, para ser probada tu fe y fortalecerte. Ahora, específicamente, ¿cuál es el origen de la tentación? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido tentado a mentir? ¿Alguna vez de ustedes se ha sentido tentado a pecar, cualquiera que sea el pecado? ¿Cuál es el origen de la tentación? Entonces aquí nos lo especifica muy bien en el versículo 13. Dice, versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 13. Ese es el versículo 13. Vamos a leer el versículo 17. Porque 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí específicamente Dios nos está dando un indicio de cuál puede ser el origen de la tentación, pero nos aclara una cosa. Primero, no la origina Dios. Dios no origina la tentación como muchos creen. Dicen, no, Dios me está tentando, Dios me tiene vuelto nada. No, la tentación no la origina Dios, porque Dios, como dice aquí lo que acabamos de leer, es perfectamente y absolutamente santo. Esa es la esencia de nuestro Señor, santo. Y en esa esencia Él no puede tener la intención de hacer pecar a nadie, porque Él es santo. Entonces en su esencia no puede decir, bueno, yo voy a incitar a esta persona a ver si peca. No, porque eso no está en su esencia. Él es, como dice la palabra del Señor, Él es perfectamente y absolutamente santo. Segundo, como dice aquí en el versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor es la fuente de todo bien. De hecho, el bien que tú necesitas, la libertad que tú necesitas, la bendición que tú necesitas, ¿dónde está la fuente? En Él. Y muchas personas comienzan a buscar en cisternas rotas, y buscan en el trabajo, y buscan en el empleo, y buscan en las mujeres, y buscan en los hombres, y buscan bien que su alma necesita, y con toda seguridad nunca será saciado esa necesidad, porque todo bien y toda la fuente de todo bien desciende de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, como Él es la fuente de todo bien, entonces Él no puede, de esa fuente de bien no puede salir una fuente que quiera hacerte pecar o que quiera incitarte a que tú caigas. Segundo, que dice aquí que es precioso, dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto me encanta, ¿cierto? Ahorita probablemente en la tarde, más o menos a las 3, uno comienza a ver como que medio se oscurece, ¿cierto? Y uno mira para arriba y hay una nube gris y uno dice, Dios mío, va a llover, ¿cierto? Y se va preparando. Hay un cambio que nos dice que algo va a suceder y que el clima no va a seguir así calientito. Pero exactamente aquí mudanza es como ese cambio, y sombra se refiere a ese oscurecimiento que generalmente da una nube que dice, va a cambiar el clima. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que nuestro Señor no tiene ninguna mudanza, ni siquiera nos da un indicio de cambio, como quien dice una media lucecita de que Él va a cambiar su esencia, su bondad, su fidelidad, de su santidad. Nunca nuestro Dios cambiará.
Por eso nosotros en Él estamos completamente seguros. Porque su amor y su fidelidad, su poder, su inmutabilidad permanecerá para siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y hay otro punto muy bonito como para que saquemos a Dios del origen de la tentación, ¿cierto? Para que saquemos a Dios de que no, es que Dios me está volviendo nada. Y que realmente pongamos a Dios en el lugar omnipotente y soberano que tiene. Y es aquí en el versículo 18 que dice, Él, está hablando nuestro Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo quiero que usted vuelva a leer este pasaje y quiero escuchar a la iglesia leyendo su Biblia, este versículo 18. A ver, vamos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Esto realmente no podría ser coherente con que Dios fuera el que nos mandara las tentaciones, porque Él mismo, de su propia voluntad, porque Él mismo lo decidió y así lo quiso, Él te hizo nacer, es decir, te hizo volver a un hombre nuevo, a ser un hombre nuevo. Te permitió la regeneración, que es que tú puedas nacer, despertar, abrir los ojos y darte cuenta que estás en una vida nueva. O usted no ha sentido que usted ha nacido de nuevo. Y que usted abre los ojos y dice, Dios, estoy viendo tantas cosas, estoy entendiendo tantas cosas. Señor, ¿cómo es posible que antes no lo había visto? Señor, mira, es que ya entiendo que esto no se debe de hacer. Y Dios, por su propia voluntad, nos ha hecho nacer a una vida nueva a través de su palabra que la hemos escuchado, a través del Evangelio de la salvación. Ha sido por su propia voluntad. Él ha sido el que nos ha encontrado. No hemos sido nosotros los que lo hemos ido buscando, sino que Él ha tocado la puerta de nuestro corazón. Él nos ha insistido, Él nos ha atraído y a través de esa iniciativa nosotros hemos dado respuesta a esa invitación y a esa iniciativa de nuestro Dios. Y si Él ha tenido a bien en su voluntad llamarnos, tener misericordia de nosotros, que tú puedas salir de tus pecados, que tú puedas salir de tus esclavitudes, ¿cómo Él mismo va a decir, voy a ponerle una tentación a ver si este muchacho cae? No sale con la esencia y lo que realmente Dios es con nosotros. Entonces, ¿cuál realmente sería el origen de la tentación? Vamos, antes de mirar el real origen de la tentación, vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y es hermoso este pasaje porque miren lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos aquí están sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo es el sello de que hemos creído en el Señor. El Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo está todo el tiempo ahí para enseñarnos el camino y para darnos la salida en medio de las dificultades. Amén. Pero ¿saben también para qué está el Espíritu Santo? Para darnos poder. Y dice la palabra del Señor que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y lo resucitó
ese mismo poder habita dentro de ti y te ayuda a vencer cualquier tentación, cualquier dificultad y cualquier problema que puedas estar enfrentando. ¿Cuántos dicen amén? No estamos solos. Muchos creen que están solos. Y con su comportamiento, que ahorita vamos a mirar, contristan al Espíritu, a la persona de Dios que está dentro de nosotros, y no lo escuchan. Y el Espíritu se comienza a contristar, como dice aquí también las Escrituras, y se contrista. ¿Y saben qué pasa cuando usted contrista al Espíritu Santo? Usted comienza a sentir, en vez de paz, usted comienza a sentir la zozobra del pecado. Usted comienza a sentir el silencio del Espíritu Santo, porque cada vez sus oídos escuchan más otras cosas que al mismo Espíritu de Dios. No contristemos al Espíritu que está dentro de nosotros. Y también en Apocalipsis capítulo 14 versículo 4 dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, redimidos entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Nosotros somos aquellos redimidos por la voluntad de Dios, que hemos aceptado su llamado. Y Dios nos ama, y Dios tiene planes de bien para con nosotros, y Dios quiere que tú puedas ser un vencedor, y Él no va a buscar tu caída, nunca. Dios va a buscar tu caída. Amén. Muy bien, entonces miremos de dónde procede realmente la tentación. ¿De dónde procede la tentación? Y está aquí, ahí mismo, en el Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y nos muestra un proceso impresionante que nos lleva a la muerte. Y dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿La tentación es pecado? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿La tentación es pecado? Miren ahí bien. ¿Quiénes dicen que sí? No, la tentación no es todavía el pecado. Dice que cuando tú coges esa concupiscencia y la dejas concebir, entonces ahí nace el pecado. Y cuando tú consumes ese pecado, pues eso da a luz la muerte. Hay 2 embarazos, hay un proceso. Por eso nosotros tenemos tiempo para que nosotros podamos soportar, y para que nosotros podamos vencer, y para que nosotros no dejemos que nuestra vida la arrasen las pruebas y la arrasen las dificultades. Entonces miremos un poco este proceso. Dice que la tentación procede de nuestra propia concupiscencia. O sea, que si hay una persona que se ha limpiado y que ha tenido ese proceso de limpieza a través de ¿qué? De la palabra del Señor, obedeciéndola, es primero escuchándola, creyéndola y obedeciéndola. Su alma, su cuerpo, su espíritu va siendo limpio por la palabra del Señor. Entonces, si llega aquí una oportunidad, entonces para el que está limpio, dice, probablemente ahí no va a pasar absolutamente nada. Pero el que tiene la propia concupiscencia, entonces concupiscencia va a generarse la tentación. ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia es un deseo, no es un pecado aún. La concupiscencia es un deseo que tú tienes, es una seducción interna que puedas estar manejando y que generalmente no es evidente a nadie. Nadie lo conoce, nadie lo sabe. ¿Sabe cuándo lo saben las personas? Cuando tú ya das a luz el pecado. Pero la concupiscencia es algo demasiado personal. Y esa concupiscencia y ese deseo puede ser en cualquier esfera de tu vida. Puede ser en el área financiera, puede ser en el área moral. Y ese deseo no es un deseo bueno.
Es un deseo que generalmente tiene que ver con lo que Dios no quiere para ti. Entonces, bíblicamente, la descripción de concupiscencia es un deseo por lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? La mentira, la fornicación, los vicios, el adulterio y cosas que de pronto no están, que están ahí porque es un deseo por lo prohibido. Nadie lo sabe y hay muchas personas que no se ha dado a luz eso y todavía que vamos a mirar ese proceso, pero que por no estar de pronto sometidas a una circunstancia que incite ese deseo que está en lo profundo del corazón, no ha pasado nada, ¿cierto? Pero tenemos que cuidarnos de evaluar muy bien esos deseos internos que hay en nuestro corazón, porque cuando se presenta una oportunidad puede ser algo muy vulnerable, de mucha vulnerabilidad para nosotros. Por eso, aquí mismo en Santiago, el apóstol habla de las riquezas y de la pobreza, y de hecho antecede esta palabra que estamos mirando diciendo: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba. Y él antecede esto porque él está mostrando: el que es rico, mucho cuidado con sus deseos, porque esa riqueza va a probar ese corazón. Y el que es pobre, mucho cuidado con esa pobreza, porque también muchos deseos van a venir de ahí, desordenados por lo prohibido, cosas que no le agradan al Señor, cosas que no te van a hacer bien. Entonces, una circunstancia puede ser para una persona una tentación y para otras no. La diferencia va a radicar en nuestra propia concupiscencia. Entonces Satanás aquí a mí me puede poner, ¿qué me puede poner? Cualquier cosa. Y puede que a mí no le funcione. ¿Por qué? Porque para mí no se genera tentación, pero puede que en otras circunstancias aún tenga yo deseos que tengo por cosas prohibidas, cosas que no le agradan a Dios, y en alguna circunstancia, ¿cierto?, pueda ser vulnerable. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser responsables de nuestros propios comportamientos, de nuestros propios actos y de la forma como nosotros estamos encaminando nuestra vida. La responsabilidad de lo que hoy tenemos en nuestras manos no es de Dios. La responsabilidad de tus fracasos no es del diablo. Aquí en este momento el diablo lo único que va a hacer es usar la circunstancia, generalmente cuando ve que tú caíste, para cebarte allí y para destruirte y no parar. Pero realmente la tentación se genera cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Es una codicia. Y es muy tremendo porque aquí nos da el proceso que eso lleva y a lo cual tenemos que ponerle mucho cuidado, querida iglesia. Nosotros tenemos que ser personas que evaluamos lo profundo de nuestro corazón, que meditamos en lo que estamos sintiendo, que meditamos en lo que estamos haciendo. Hay muchas personas, especialmente el gremio femenino, que tienen diferentes malos comportamientos o diferentes malas actitudes, y entonces uno pregunta: ¿y por qué haces eso? Y yo le digo: no sé, yo simplemente me siento mal, siento depresión, siento lo uno y lo otro, y siento ganas de llorar, pero no entiendo qué es lo que realmente siento. Y vamos a descartar de aquí algunos problemas médicos y algunas consecuencias de medicamentos que producen, ¿cierto?, diferentes tipos de emociones, pero en general nosotros tenemos que ir a escudriñar el deseo, el sentimiento, ir a lo profundo del corazón y poner esos sentimientos en la mesa y ponerlos delante de Dios y ser responsables de lo que nosotros estamos teniendo en nuestra vida.
Entonces la concupiscencia, que es esa codicia por algo o por alguien, cuando se enfrenta a una circunstancia cualquiera, en donde comienza el argumento a enrobustecerse, ¿cierto? Entonces comienza ahí el pensamiento a generar, no, es que si tú dices la verdad, te va a ir súper mal. Si tú dices la verdad, se van a ir en contra de ti. Y empieza el argumento. Es una circunstancia que digamos la concupiscencia y el deseo es, digamos, que la mentira, por ejemplo. Entonces llega la circunstancia que te dice miente. Entonces tú comienzas mentalmente, porque todo esto se genera en tu mente, en tu alma, y comienza a concebirse el bebé que se llama pecado. Está el deseo y se unen. ¿Con qué? Con el argumento de la circunstancia. Y empieza el argumento ahí a adherirse a tu deseo, a adherirse y a hacer una unión estrecha con esa codicia pecaminosa que tienes en tu interior. Y entonces se genera un nuevo, ¿qué se dice? Un nuevo miembro, por así decirlo, que se llama el pecado. Y en ese momento nadie sabe que tú tienes pecado, nadie lo sabe. Solamente tú en tu interior. Y ese pecado se va engordando. De hecho, el pecado nadie lo conoce de inmediato, como un embarazo normal, ¿cierto? Usted tiene el primer mesecito y nadie sabe. Y ese bebé para que cambie tu vida. Y nadie se imagina lo que un bebé, después de 9 meses, produce en nuestras vidas, ¿cierto que no? Cuando nosotros no vamos a comparar el pecado con un bebé, ni más faltar. Pero aquí están haciendo esa comparación. ¿En qué sentido? En ese proceso. Cuando a ti te dicen, tú estás en ese proceso de la gestación, y cuando tú estás en embarazo y ni siquiera tú te das cuenta, tú empiezas a sentir algunos síntomas. Algunas mujeres no sienten nada, pero nada se te nota. Y cuando tú eres una madre primeriza, usted no se imagina lo que su vida va a cambiar. No se imagina. Porque uno es uno después de tener un hijo y es otro después de tener un hijo. No es así, mamá, ¿cierto? Y padres. Somos otros totalmente diferentes. Con nuestros hijos es una gran bendición, ¿cierto? Pero con el pecado, cuando ese pecado va creciendo y va cogiendo fuerza, ese pecado va cogiendo sangre, ese pecado se va enraizando por todas esas venas, ese pecado va creciendo y se va gestando. Y cuando eso sale a la luz, es porque yo ya llevaba un proceso de gestación que nosotros no tomamos la determinación de frenarlo y de pararlo. Y cuando nace ese pecado, ahí está el pecado. Ya se ha avanzado muchísimo. Pero está ahí ya el deseo de mentir, está ahí ya la convicción de mentir, está ahí ya eso tan fuerte, pero aún no ha producido muerte en ti hasta que no consumas ese pecado que produce muerte. Y es por eso que después de este proceso que comenzó en un deseo, produce la muerte en nuestras vidas. Y hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué yo no siento al Señor? ¿Y por qué yo tal cosa y tal otra? Pero porque muchas personas todo el tiempo están muriendo, porque todo el tiempo están concibiendo ese pecado, porque no están frenando desde la primera instancia, debilitando ese deseo, no dejándolo que se una con los argumentos equivocados. Entonces todo el tiempo están muriendo, y esa muerte es espiritual, y por eso no crecemos espiritualmente, por eso no avanzamos, por eso no perdemos el gozo, por eso muchas cosas, y por eso la
iglesia, Satanás muchas veces quiere empezar a gobernar y vemos una iglesia, no una iglesia, sino muchas personas dentro de la iglesia que queriendo salir a flote, que queriendo prosperar, están ahí, derrotados y desanimados. Y yo quiero mostrarle este proceso porque yo quiero en esta mañana que usted pueda asumir una responsabilidad y un entendimiento de lo que Dios le ha entregado, y es la responsabilidad de administrar la vida que Dios le ha dado. Y en nuestras manos tenemos una vida, la corona de la vida, en nuestras manos la tenemos. Usted puede, aunque en este momento todo lo vea diferente, de pronto no vea mucha esperanza, familiarmente a nivel matrimonial no vea salida, no sé, cualquiera que sea la circunstancia, pero desde hoy, si usted toma esta palabra y a continuación lo que yo le voy a mostrar, si usted toma esta palabra, usted va a disfrutar de la corona de vida, que en este momento puede que no la esté disfrutando, pero usted la quiere disfrutar. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él lo dice, que tú recibirás la corona de la vida. Y es que vivir bien y tener una vida con tu familia estable no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que soportar es fácil? No es fácil, pero Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos ser hombres y mujeres de honra, que demos gloria al nombre del Señor, no deshonra, sino gloria al nombre del Señor, y que cuando nos vean puedan decir: gloria a Dios por esa familia, gloria a Dios por esa vida, gloria a Dios por ese niño. Yo quiero eso que ellos tienen, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero esa bendición, que no necesariamente tiene que ser económica. ¿Quién dijo eso? Vamos entonces a mirar cómo nosotros podemos coger la corona de la vida. Y aquí nos dice la clave, ¿cierto? En el versículo 12 con el que empezamos, que dice: bienaventurado el varón que soporta. Esa es la clave de esta mañana: soporta. Esa es la palabra de esta mañana: soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ¿a qué? Ha prometido a los que le aman. Él lo ha prometido. Y una vez tú soportes la tentación y resistas esa tentación o esa prueba, que con toda seguridad no va a ser para toda la vida, según dice la palabra, y que no es más fuerte que lo que podamos resistir. Mire, Dios es tan misericordioso que, sin ser Él el originario de la tentación, Él tiene la capacidad de detenerla en el momento que sea necesario. Y Él sabe que hasta dónde tú puedes resistir. Y en este momento el Señor te da el poder para poder soportar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir la corona de vida? ¿Cómo? Esposas, esposos, jóvenes, ¿cómo? Primero es soportando la tentación. ¿Cómo hacen que soportando la tentación? La palabra soportarse, porque es muy bueno estudiar específicamente en la Biblia qué nos quiere decir. Significa quedarnos bajo algo, ¿cierto? Quietecitos, ahí permaneciendo, como cuando está lloviendo, ¿cierto? Y está el aguacero y nosotros tenemos que quedarnos aquí, y muchas veces nosotros decimos: no, ¿sabe qué? Tengo que salir corriendo, y nos deslizamos por allá y nos caemos, nos enterramos el clavo. Pero Dios dice, esta palabra soportar primero significa quedarse ahí, bajo. ¿Y saben bajo qué? No lo especifica más adelante en el versículo 9, bajo lo que escuchamos de Dios, bajo lo que Dios nos ha hablado, bajo lo que Dios nos está diciendo que obedezcamos.
Porque más adelante Dios está hablando y dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es permanecer en lo que ya tú has escuchado de Dios. Ay, no, eso es muy difícil. Sométete a tu esposo. Respeta a tu esposo. Ay, no, eso es muy difícil. Ay, es muy fastidioso. Ay, echa mucha cantaleta. Ay, no hace lo que a mí me gusta. Pero Dios te está diciendo, y ya lo has escuchado: sométete, respeta por sobre todas las cosas, honra. Un ejemplo, ¿cierto? Y soportar es quedarnos bajo ese mandato que Dios nos está dando, que hemos recibido. Quedarnos ahí obedeciendo, no importando que sea difícil, no importando que tengas que llorar, no importando que tengas que sufrir, no, sino mantenernos ahí, permanecer ahí, padecer ahí. Mire la palabra que estoy usando: padecer. Y la otra que voy a usar es sufrir. Ahí. Hablamos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: bueno, hermanos, ese no es el versículo. El versículo es el que les quiero mencionar en este momento. Es ese versículo que dice que si alguien viene y te pega en una mejilla y sufrís el agravio y tú respondes, ¿qué mérito vas a tener? Pero cuando nosotros tenemos un momento de dificultad y tenemos que sufrir y estamos ahí, Dios va a glorificarse. Y nos habla de, cuando estamos soportando, nos habla de sufrir el agravio, de mantenernos ahí, esperando en el Señor, manteniéndonos en obediencia al Señor, no importando que sea difícil. Y hay unos de ustedes que han estado pasando por unas situaciones difíciles, que digamos que el principal o la principal responsable de la situación no seas tú. Es Primera de Pedro 2:20. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:20. Dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces él está diciendo, y no solamente soportar, sino seguir haciendo lo que Dios te está mandando a hacer, haciendo el bien mientras tú sufres.
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque hay personas que están sufriendo por sus propias consecuencias, ¿cierto? Hicieron algo malo y están sufriendo las consecuencias. Eso no es una prueba y una tentación. Usted no se ha querido someter a Dios en lo que Dios le quiere decir y usted está sufriendo las consecuencias de eso. Y hasta a lo mejor no ha sufrido todas las consecuencias que vienen de la desobediencia. Pero si tú estás haciendo algo bueno y estás padeciendo, aún haciendo lo bueno, tú estás siendo una buena esposa, tú estás siendo fiel a tu esposo, tú estás siendo trabajadora y juiciosa, y viene el sufrimiento a tu corazón y permaneces ahí en Dios sin empezar a mandar a tu, digamos, al que te está afrentando, que te está haciendo doler con las palabras, mandarlo por allá al abismo. Y de pronto, como una vez enseñaba a mi esposo, equilibrando la balanza, no me voy a dejar que tú te comportes así conmigo, a mí no me tratan así, a mí me haces el favor y me respetas, entonces sabes que me voy de la casa. Y generalmente las personas, para no sufrir y no soportar la prueba y la tentación, lo que hacen es inmediatamente salir de ahí, defenderse, y eso se vuelve nada. Eso comienza con palabras, ¿cierto? Y a través de las palabras eso se empieza a dañar y a dañar y a dañar, y eso se enciende y se dañan muchas cosas. Y como usted no soportó y se quedó ahí quieto en lo que Dios permanece, y usted actuó y usted se defendió por sí solo, entonces Dios le dice: ah, bueno, entonces usted se quiso defender, usted quiso hacer justicia por usted mismo, usted quiso tener su propia salida, usted se quiso vengar por usted solo, entonces, bueno, no das lugar a la ira de Dios. Pero cuando nosotros estamos en medio de la tentación y el sufrimiento y nos quedamos ahí, Dios viene y pelea por ti. Dios viene y se venga por ti. Dios viene y disciplina por ti. Dios viene y lo hace por ti. Amén. Y Dios viene y te da la salida. Amén. Nosotros tenemos que aprender a soportar y no estar todo el tiempo quejándonos y diciendo. Y yo quiero mostrarles en esta mañana dos ejemplos rápidamente de dos pruebas que en el original de la Biblia también es tentación, y lo que se quería originar aquí en esta tentación, y cómo el soportar y el quedarme quieto en lo que Dios ha dicho a mi vida, cómo hace la diferencia. Y la primera de ellas es una prueba, una tentación que Satanás está utilizando para destruir un hombre. Satanás cogió la circunstancia y Satanás cogió y utilizó a una persona, y esa persona era una impía, y esa persona él empezó a mover las circunstancias, y entonces hizo que esa persona adúltera se enamorara de un hombre de Dios. Y ustedes conocen la historia de José, ¿cierto? José, no vamos a hablar todo sobre José, pero José, en Génesis capítulo 39, vemos a un hombre que determinó honrar a Dios. Era un hijo de Dios, era un hombre de Dios. Y dice la palabra algo muy bonito sobre él. Dice que la bendición de Jehová estaba sobre José, y que por él estar en la casa de Potifar, el oficial del faraón, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, simplemente por la presencia de un hombre de Dios. Ahí está José, un hombre que sabía quién era a pesar de sus dificultades y de sus pruebas, que ustedes la conocen, rechazado,
abandonado, alejado de sus padres, menospreciado por sus hermanos. Lo dejaron tirado siendo jovencito, lo recogieron los esclavos, lo apartaron de su familia, ¿cierto? Ustedes conocen toda la historia, pero él determinó en su corazón honrar a Dios. Y de pronto viene una circunstancia que para muchos hombres cuando la leen es wow, y aún para las mujeres, porque es una circunstancia que muchos hombres la califican como muy difícil. Y entonces viene Satanás, porque yo aquí veo cómo el diablo, ¿cierto? Aunque no lo dice, pero cómo el diablo incita a una mujer, ¿cierto?, a insistir y a enamorarse de un hombre. Y entonces aquí está esta mujer, la esposa de su jefe, de su amo Potifar, y dice en el versículo 7 que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Una propuesta muy directa, ¿cierto? ¿Cierto, hombres, que ustedes no caerían ahí? ¿Cierto que no? Ninguno de ustedes. Pero eso es lo que cada uno debemos de decidir en esta mañana. Dice, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi amo? ¿Dice contra mi amo? No. ¿Cómo haría yo pues esto y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces aquí tenemos un hombre que está enfrentando una tentación, ¿cierto? Está enfrentando una tentación porque puede generar dentro de él algún deseo. Pero él inmediatamente cogió ese deseo y lo puso, ¡pum! Y lo puso y lo confrontó con, primero, la verdad de Dios, la verdad de su prosperidad. ¿Quién era él? Él reconocía a Dios sobre todas las cosas. Él sabía que Dios era el que le estaba dando toda la bendición, toda la prosperidad. Él sabía que Dios era el que lo había sacado de tantas dificultades. Y cogió y dijo aquí, ni modo, o sea, yo tengo que respetar. Y yo tengo que saber cuál es mi posición. Y yo tengo que saber a quién debo de respetar. Y tengo un principio muy claro en mi vida y es respetar a Dios. Amén, amén. Y tomó la decisión, y lo que pudo haber sido la muerte, no solamente física, porque ustedes se imaginan donde Potifar, si solamente por no acostarse con él lo demandó y lo mandó y lo llevó a la cárcel. Imagínense donde este hombre hubiera cedido, que no era sino solamente un momento de placer, y que generalmente en los momentos de placer no queda nada. Hubiera de pronto hasta podido demandar. Hubiera una muerte no solamente física, sino emocional, espiritual, y todo lo que iba a pasar con la vida de José se hubiera visto totalmente frustrado. Pero él huyó de esta tentación, él huyó de este deseo, él lo cortó de raíz. Al principio él trató de manejarlo, pero cuando vio que ya no se podía manejar y que eso quería coger ventaja, ¿qué hizo? Huir y correr, porque eso es lo que hay que hacer, querida iglesia, cuando algo se nos presenta y nos está incitando a que hagamos algo que a Dios no le agrada. Si usted no es capaz de manejarlo, huya y corra. Si esté llorando, húyale al pecado. Huye. Me tocó la historia de una jovencita que se enamoró, y en medio de su enamoramiento su joven comenzó a hacerle las propuestas que ya ustedes y yo conocemos, de que estuviera con ella, de que eso sucedió estando en la universidad, y ella estaba un poco triste, y ella era una mujer temerosa de Dios. Nosotros desde el principio dudamos un poco sobre la relación, pero ella se enamoró mucho y salían, y bueno,
De repente comenzó el joven a asediarla, a buscar que tuvieran una intimidad sexual. Estaban estudiando y ella me dijo, ella se acercó a mí, me pidió el consejo. Yo le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, no, ya han pasado varias veces, le he dicho que no, ya he cedido en caricias, ya he cedido en varias cosas. Yo le dije, en este momento lo único que tienes que hacer es huir. Ahí no te queda nada más. Huir, así tengas que llorar, pero lo vas a hacer primero por honrar a Dios y su palabra, y segundo por el bien tuyo. Ella me recuerdo que tomó la decisión de dejar que este hombre, lo dejó, lloró mucho. De hecho, varios estábamos ahí en una célula en la universidad, estaba allí llorando y nosotros todos no sabíamos cómo, estábamos apoyándola, no te preocupes, todo va a salir bien. No pasó un mes y el muchacho, estando nosotros en la célula, llegó con una argolla de compromiso y le dijo, cásate conmigo. Empezamos a ayudarles a preparar su boda y pudieron hacer las cosas bien. Si esta mujer hubiera cedido la tentación, este hombre hubiera quedado ya contento con la pruebita y quiere la segunda pruebita, y así se pasan todos los años con la pruebita, y ahí se queda la juventud de esta mujer, ¿cierto? Dando la pruebita. Pero ella le dijo, no voy a deshonrar a Dios, es una decisión que he tomado, no voy a caer en esta tentación, este deseo. Toma la decisión y ahora son un matrimonio hermoso que sirve al Señor. Así pasan muchas cosas en muchas áreas y facetas de la vida. Es importante que nosotros permanezcamos bajo la palabra del Señor, y va a ser para que tú recibas la bendición para tu hogar, la bendición para tus hijos. Tenemos que pelear la bendición para nuestros hijos, queridos padres, y la bendición para nuestros hijos la vamos a traer y a recibir cuando permanecemos bajo la palabra del Señor y no permitimos que venga aquí los deseos desordenados, que las circunstancias vengan y se unan con esos deseos, que conciban el pecado y que el pecado dé luz a la muerte a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Cuántas familias fuertes hay aquí? Padres fuertes. Amén. También tenemos el ejemplo de una mujer, una reina Esther. Ese está en Esther capítulo 4, 5 y 6 y 7, pero quiero mencionarlo rápidamente. Y vino un hombre allí a hacer una espera de dolor y de tristeza, porque ustedes conocen la historia, y le dijo al rey Asuero, venga, esos judíos no te honran, esos judíos tal cosa, y se quejó por los judíos y le hizo firmar un edicto que dijera que murieran todos los judíos. Cuando esto llegó a oídos de la reina Esther, que era judía, dice aquí la palabra del Señor. En el capítulo 4, versículo 4 dice que y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a su primo Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Una situación de dolor, una situación de muerte, donde iban a matar a todo un pueblo, una situación de dolor de pronto similar a la que tú puedas estar viviendo por una prueba, por una dificultad, por algo que te cause mucha tristeza y mucho dolor. Y ella estaba ahí acongojada, y ella estaba ahí triste, y ella era la reina. Y ella hubiera podido levantarse y poner su posición de reina y levantarse contra el rey y firmar lo que fuera. Pero ella empezó a buscar de la presencia del Señor y hizo un bello proceso para lograr recibir la bendición. Y nosotros, este libro, ojalá todas las mujeres nos lo leamos, y aún los hombres, que aprendemos grandes principios de aquí. Porque este es el ejemplo de una mujer en una gran crisis, y cómo paso a paso ella logra una bendición que ella está anhelando en su corazón. Ella logra que el rey, que su esposo sea cambiado su corazón a favor de ella. Ella logra de una forma no humana, sino divina, que Dios venga e intervenga en esa situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
En medio de una dificultad con tus hijos, en medio de una dificultad con tu esposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enfrentar? ¿Nos vamos a poner a pelear? ¿Nos vamos a quejar? ¿O nos vamos a inclinar ante Dios de rodillas como hizo Esther, que les dijo a todos? Bueno, ¿qué? Dijo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey y hablar con él, porque yo necesito hablar con él sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, y es que ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Cuando dijeron esas palabras, entonces el primo le dijo: no puedes callar, tienes que hablar, porque si perece tu pueblo, también vas a perecer tú ahí. Y entonces miren lo que hace esta mujer. Cuando ve que la situación está difícil, cuando ve que hablar en ese momento puede ser su muerte o puede ser contra ella, entonces ella dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y esta mujer, en medio de la prueba, de la tentación, que cuando estamos siendo atacados y más de muerte, nosotros podemos levantarnos a buscar nuestros derechos, a pelear por nosotros mismos. Esta mujer lo que hizo fue pedir oración y orar, y decir: Señor, toma el control de esta circunstancia, y quedarse quieta, soportar, permanecer. Y estuvo 3 días ahí permaneciendo en oración sin comer. Yo le pregunto a usted esta mañana: ¿usted cuánto ha orado por esa dificultad que tienes? ¿Usted ha ayunado? ¿Usted ha estado quieto en la presencia del Señor sin hacer absolutamente nada, solamente ahí esperando y pidiendo al Señor su dirección, no solamente para hacer, sino para decir? Porque muchas veces estamos orando, pero cuando llega la persona con la que tenemos que hablar, botamos todo lo que tenemos represado, y la oración quedó en nada. Esta mujer no fue así. Esta mujer oró, esperó la dirección de Dios, y aún estando con el rey que lo invitó a comer, no le revelaba lo que quería realmente decirle, sino que esperaba el momento preciso para hablar a su corazón, para hablar realmente, y que cuando ella hablara viniera sobre él una influencia divina sobre el corazón de Asuero y se reflejara en las decisiones que él iba a hacer. Y eso es lo que nosotros como personas tenemos que empezar a hacer: no actuar por actuar, sino estar soportando y permitiendo que Dios dirija cada paso en nuestra vida. Esta mujer logró la libertad del pueblo de Israel, y la libertad de ella, y la justicia de Dios, porque soportó y porque dependió de Dios en los momentos más difíciles. En esta mañana, entonces, querida iglesia, yo quiero que tú cierres tus ojitos y que podamos meditar en el Señor, en lo que hemos escuchado. Viene un mes en el que para muchos se generarán tentaciones, porque les invitarán a hacer cosas inadecuadas. Pero es un mes en el que queremos compartir con nuestra familia, es un mes precioso. Y yo quiero invitarles a que cada uno tomemos la decisión de vivir para Dios y disfrutar de este tiempo tan maravilloso, pero manteniéndonos bajo la voluntad de Dios en todos los aspectos. Y yo quisiera que si tú en este tiempo estás pasando por pruebas o dificultades o tentaciones, tú puedas ahí donde estás levantar tu mano al Señor y decirle: Señor, yo necesito que me enseñes y que me ayudes en este tiempo a vencer, Señor, y a recibir la corona de la vida. Porque la palabra del Señor está prometiendo que al que soportare la tentación, ese recibirá la vida, la corona, la honra en este tiempo y en el venidero.
Señor, en esta mañana te pedimos que tú puedas fortalecer a tu iglesia para soportar. Que tú puedas fortalecer a tu iglesia para mantenerse, Señor, en tus principios, para mantenerse, Señor, en tu palabra, para mantenerse en lo que tú, Señor, estás hablando a su corazón. Hoy te pido que cada uno de ellos pueda tomar decisiones muchas veces radicales, decisiones muchas veces difíciles, pero que serán para recibir la corona, que serán para bendición de sus vidas y que serán para tu honra y para tu gloria. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a orar y adorar al Señor en esta mañana. El Señor quiere en esta mañana, a través de su Espíritu Santo, derramar y desatar su poder y su fortaleza en tu vida. Y si tú necesitas la fortaleza del Señor, yo te voy a invitar a que tú levantes tus manos al Señor y le digas: Señor, yo necesito tu fortaleza. Yo necesito, Señor, tu poder para vencer. Yo necesito, Señor, que tú me des la capacidad, Señor, de soportar y de permanecer, Señor, y aún de sufrir, pero permanecer sabiendo que me espera la corona de la vida para mí y para mi familia. Señor, derrama tu fortaleza sobre tu iglesia en esta mañana. Derrama tu fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús sobre tu iglesia. Levanta, Señor, a tus hijos, Padre, y en este momento equípalos, Señor, con un espíritu de poder, con un espíritu de amor, con un espíritu de dominio propio para soportar la prueba, para soportar la tentación y permanecer firme, porque cuando haya pasado la prueba, Señor, recibiremos la bendición. Esta es una iglesia que recibe tu bendición. Aquí están las familias que reciben tu bendición. Aquí están los hombres que heredan bendición. Aquí están las mujeres que reciben la promesa. Aquí estamos, Señor. Fortalece a tu iglesia. Fortalece a tus hombres. Fortalece a tus mujeres. Fortalece, Señor. Fortalece tu pueblo, precioso Dios. Estamos aquí, Señor, porque hemos escuchado tu palabra. Y queremos, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros en este momento. Aleluya. Aleluya. Derrama tu fortaleza, Señor. Aquel que siente sus pies débiles, aquel que siente, Señor, debilidad, derrama tu fortaleza en este tiempo. Dale, Señor, ese poder para vencer. Dales el poder, Señor, para triunfar, Señor. Dales la capacidad. Danos la capacidad para soportar y sufrir. Tú pelearás, tú nos darás la salida, tú estarás allí con nosotros, tú nos defenderás, Señor Jesús, y tú cumplirás las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén en esta mañana. Amén. Quiero hablar en esta mañana con aquellas personas que hoy nos visitan por primera o segunda vez. Y quisiera invitarles a que hoy entreguen su vida al Señor de la vida, aquel que es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro, a Jesús. Y quisiera que le indicaran con su mano levantada quién quiere recibir en esta mañana a Jesús en su corazón y decirle: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Aquellos que están levantando sus manos, les voy a invitarles a que pasen aquí al frente un momento nomás. Pasen aquí por favor al frente. Yo quiero orar con ustedes. Voy a pedirle al Señor que les fortalezca en esta mañana. Todos aquellos que quieran entregar su vida al Señor. Si tú has estado apartado al Señor, ven también aquí adelante y dile al Señor que quieres entregar su vida otra vez al Señor. Pasa al frente. Señor, te damos gracias. ¿Hay alguien más que quiera venir a entregar su vida al Señor en esta mañana?
con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y le haremos Señor de nuestras vidas. Entonces voy a invitarlos aquí en esta mañana, usted con todo su corazón, la niña, todos puedan repetir esto que les voy a guiar, y con su corazón dígaselo a Jesús. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, el Señor, y hoy entrego mi vida completamente a ti. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Límpiame, Señor, límpiame, y que mi alma sea vuelta como la blanca nieve. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme desde hoy la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida, te entrego mi familia y te entrego mis sueños. Permite, Señor, que te pueda conocer íntimamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a extender todos nuestros brazos hacia ellos y vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por cada una de estas mujeres que están en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien les ha atraído y les has amado. Gracias por amarles, Señor. Gracias por crearles. Gracias porque en esta mañana tú estás haciendo cosas poderosas en sus vidas. Hoy les bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que te reveles a ellas y puedan ellas conocerte como su amor, su Padre, su Salvador. Trae libertad a sus vidas, rompe las cadenas, sana su alma, Señor, en el nombre de Jesús. Y que desde hoy, Señor, sus vidas sean como la luz de la aurora, que crecen y van a aumento hasta que el día de tu venida se haga una realidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermano.